Oye ese chirrido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Élo ahí. Son dos cuyayas. Tú no te imaginas la pocas veces que uno puede avisar eso. El teléfono está casi descargado. Ahí santísimo. Tiene idea de cuán poco común es ver eso, al menos en esta parte del mundo. Mírala allá lejísimo, detrás de esos árboles. Mira así va Pamela cómo anda. Es aquello marrón que se ve allá. Wow. Mira. ¿Dónde está? Allá arriba. Wow, qué afortunados somos de... Oh, Dios mío. Qué silencio. Ahí estás. Imágenes en vivo desde La Vega, República Dominicana, cerca de donde avistó Cristóbal Colón el Valle de La Vega. La Vega se divide en varios municipios y estamos en Concepción de La Vega. Un cernícalo o cuyaya, como se le conoce comúnmente. El cernícalo americano, también conocido como halconcito colorado o cuyaya, de nombre científico Falco sparverius. Es una especie de ave falcociforme de la familia Falconidae, que, según la UICN, se considera en preocupación menor, debido a que su población está estable. Por lo cual, de regalo te vamos a dar unos datos e imágenes interesantes respecto a esta hermosura de ave, conocida popularmente como la cuyaya. Esta ave está distribuida a lo largo de todo el continente americano, habitando la mayoría de países de este mismo, siendo los colores presentes en esta imagen donde están distribuidos, que va desde Canadá, Estados Unidos, México, entre otros. Incluso lo vemos aquí en Chile. Considerado un animal terrestre, tiene una habilidad de volar increíble, entre 23 a 27 centímetros de largo, pesando unos 85 a 140 gramos. Y tiene una característica especial que no suelen tener las aves rapaces, y es que este sí presenta un dimorfismo sexual evidente, es decir, que se reconoce el macho de la hembra con mayor facilidad, incluso cuando el macho es joven, ya que sabes que las aves cuando son jóvenes suelen parecerse el macho y la hembra. En este caso no. Los cernícalos se pueden reconocer uno del otro con mayor facilidad en contraste a otras aves. Para ilustrarlo, aquí tenemos el macho y a continuación vemos la hembra. Si lo ponemos uno al lado del otro, vemos que se puede distinguir con mayor facilidad de cuál es el macho y cuál es la hembra, valga la redundancia. Son dos cuyayas. Tú no te imaginas la pocas veces que uno puede avisar eso. El teléfono está casi descargado. No obstante, vemos que el macho es más pequeño que la hembra, y así suele ocurrir con las aves rapaces que tienen hábitos diurnos, como es en el caso de los cernícalos. Estos tienen un comportamiento donde cazan y conviven principalmente de día. De noche
lo utilizan para descansar, como las mayorías de las aves de este país, de República Dominicana, lugar donde estamos observando esta hermosa criatura. A diferencia de las iguas palmeras y otras especies de ave como los gorriones, estas no forman grandes colonias, al menos que decidan ir a emigrar. Ahí pueden entonces formar algunas bandadas, aunque no es algo común. Ellas suelen andar en parejas o solas. Para que puedas identificar con facilidad el macho de la hembra, aquí te presento estas imágenes nuevamente, donde vemos el macho que tiene la cola más larga, es un poco más delgado y tiene estos colores grisáceos en los extremos de sus alas, mientras que las hembras no presentan este mismo patrón. En cambio no tienen ese gris y el patrón es un poco parecido al de un tigre. En ocasiones pueden pelearse, como vimos al inicio de este contenido, siendo todo un espectáculo de la naturaleza animal. Su dieta es bastante variada, ya que se alimenta de aves, se alimenta de roedores, de insectos, reptiles, anfibios pequeños, entre otros. Pero aves, sí, también se alimenta de pequeñas aves. Incluso este tipo de aves pueden quedarse quietas en el aire con el fin de atacar a su víctima lo más desprevenida posible, sin darle chance a respirar. Y esto lo hacen lanzándose desde lo más alto posible, ya que ellos se ubican generalmente a observar a sus posibles víctimas desde alguna veleta, un árbol alto como una palmera, en lo más alto de una antena y así sucesivamente, para tener una visión general más detallada de dónde va a cazar. ¿Cómo es su reproducción? Pues utiliza nidos abandonados o huecos abandonados de algunos árboles, donde colocan sus huevos, hábito que comparte con los demás representantes de su género falco. La cantidad usualmente depende de la cantidad de alimento que haya disponible en ese entorno. Sumando a esto, pueden utilizar nidos artificiales como cajas hechas para aves. Y al inicio, como toda una madre y un padre responsable, la hembra se queda calentando a sus huevos y alimentándolos cuando nacen hasta que adquieren un tamaño adecuado, mientras que el padre se mantiene desde el inicio brindándole alimento tanto a la madre como a la cría. Luego que ella puede salir a cazar y que los polluelos pueden aguantar, pues ambos los alimentan. Y te pregunto, ¿tú conocías esta hermosa criatura? ¿O sabías que por tu país abundan un montón? Así es, en casi toda América hay de estas hermosas criaturas. Solo basta con ponerte a observar en la naturaleza. Soy Greco Sánchez Cabrera. Cuéntame qué opinas. Suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.